¿Alguna vez has notado una pequeña protuberancia en la ingle que aparece al toser, al cargar algo pesado o al hacer algún esfuerzo y desaparece cuando te acuestas? Hoy hablaremos de eso que muchos pasan por alto, que algunos prefieren ignorar, pero que puede convertirse en un problema serio si no se trata a tiempo: las hernias inguinales. Y más allá de la cirugía o la anatomía, queremos hablar hoy de lo que muchas veces no se dice, ese miedo que existe a operarse, la vergüenza de consultar, lo que nos pasa cuando el cuerpo ya nos da alguna señal, alguna alerta. Bienvenidos a Pase de Visita Podcast, un espacio donde la medicina se escucha desde lo humano. Imagínate que tu pared abdominal es una tela resistente, y si con el tiempo esta tela empieza a debilitarse, por ese sitio empieza a migrar el contenido. Esto es lo que sucede durante la hernia. El contenido puede ser grasa, puede ser una porción de intestino, y por lo general ocurre en la zona baja del abdomen, cercano a la ingle, y por eso lo denominamos hernia inguinal. Entonces el cuerpo literalmente busca una salida, ¿no? Y aunque al inicio parezca algo inofensivo, puede complicarse si se atasca o si se estrangula. Exactamente, Fabri. Cuando el contenido de la hernia queda atrapado y la circulación se empieza a cortar, esto se convierte en una emergencia quirúrgica. Lo curioso es que muchas veces empieza como algo pequeño, que al paciente no siempre le llama la atención, es casi imperceptible, hasta que un día la hernia deja de entrar y salir sola y se queda aprisionada. ¿Y es verdad que esto ocurre más en los varones? Sí, por lo general en el 90% de las hernias inguinales se presenta en varones. Esto tiene que ver con el desarrollo. Los testículos descienden por el canal inguinal, y que es este túnel por donde cuando estamos en la vida fetal, cuando mamá está embarazada, nosotros tenemos los testículos dentro del abdomen. Al nacer no toleran la temperatura y tienen que cambiar. Se necesita un cambio en su temperatura, y es por eso que a través de este túnel, de este conducto inguinal, bajan los testículos, y el conducto debería cerrarse de modo hermético para que solo pase el cordón espermático. Sin embargo, no siempre sucede esto. Al ser este el caso, se forman las hernias. Esa debilidad, ese orificio empieza a crecer, a dilatarse, y permite que el contenido del abdomen salga, que se convierta en una puerta mal cerrada. Recuerdo a don Miguel, unos 62 años más o menos, un señor carpintero de toda su vida. Él me decía en la consulta: doctor, tengo un bultito que aparece cuando levanto cosas y que se le desaparece cuando él ya se acuesta en la noche. No le duele, pero así decía que no le pasaba nada, ¿no? Y así pasó más de 5 años el señor con ese bulto. Hasta que un día pasó, esa hernia se encarceró, empezó a doler, se inflamó y el paciente terminó en emergencia. Recuerdo muy bien el caso, Fabri. Se convirtió en una hernia estrangulada que tuvimos que operarla de urgencia. Claro, la recuperación se dio, pero todo este cuadro, toda esta parte emergente, este apuro, podía haberse evitado si lo operábamos de modo programado. Claro. Y esa historia se repite con frecuencia en gran cantidad de pacientes. Muchos no consultan por miedo, piensan que no van a poder trabajar, no van a salir bien de la cirugía. Sí, son preguntas que pues hoy estamos para despejarlas. Muchas veces los pacientes piensan que luego de la cirugía no van a poder retornar a sus actividades y demás, pero no es así. Hay que tener en cuenta que detrás de cada hernia no solo es un defecto, no solo es una alteración anatómica, sino que es un padre o una madre que necesitan recuperarse, que necesitan volver a sus actividades. Entonces nosotros estamos para esto, para evitar que este tipo de cosas pase. Doc, pongámonos un poco más prácticos y más técnicos. Si alguien sospecha que tiene una hernia, ¿cómo se la diagnostica? Bueno, esto siempre hay que empezar por la parte básica, lo esencial, lo más viable. Y esto es el hecho de examinar al paciente. Cuando tú conversas, y lo sabes bien, Fabri, con el paciente, te empieza a contar hace cuánto tiempo apareció este defecto, si ha molestado o no ha molestado, cuándo se exacerba, cuándo se presenta con mayor frecuencia, que por lo general es cuando el paciente hace esfuerzo. Y adicional a este interrogatorio, depende mucho también la actividad, que es algo que preguntamos al paciente rutinariamente.
Muchos pacientes que padecen de esto son pacientes que hacen esfuerzo a diario en sus actividades laborales, y adicional también tenemos pues que examinar al paciente. Cuando nosotros examinamos al paciente podemos palpar, hacemos maniobras en las cuales llegamos a identificar este sitio de esta puerta que se queda abierta. Y existen lógicamente casos un poquito complejos en los cuales no es fácil diagnosticar, que se da mucho en pacientes con sobrepeso u obesidad, pero en la mayoría de casos nosotros con el examen físico y el interrogatorio pues podemos llegar al diagnóstico. Y si se confirma que tiene una hernia, ¿siempre hay que operarla o se le puede manejar clínicamente? No, la hernia tiene que ser operada. La hernia es un defecto anatómico en la cual esta debilidad, este orificio, esta puerta hay que dejarla sellada y cerrada de modo definitivo. Entonces sí es importante. Un poquito regresando al párrafo anterior, es importante en los pacientes en los cuales se nos dificulta un poquito el diagnóstico, nos queda un poco de duda diagnóstica. Nosotros tenemos exámenes con los cuales nos apoyamos, que pueden ser estudios de imagen, ecografía, tomografía, etcétera. Pero es importante que el paciente conozca su diagnóstico y se le brinde una resolución a tiempo. Las hernias que no están encarceradas pueden de cierto modo esperar, por así decirlo. Ese esperar quiere decir programarlo. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, tengo yo 2 pacientes que se van a operar dentro de un mes por su parte laboral, porque sus hijos están en escuela, etcétera. Entonces ellos planifican y están muy claros que cuando cuando presenten un bulto que no regresa, que se pone doloroso, etcétera, se puede convertir en una emergencia, ellos lo tienen claro, pero ya se va planificando. Claro, y eso es lo que conversábamos antes, ¿no? O sea, hay que manejarlo de una forma programada antes de que se vuelva una emergencia, así que cuando ya tengan el bultito ya tienen que acudir al médico para que se pueda resolver rápidamente. Entonces en este punto, Doc, vamos a conversar un poco sobre qué tipo de técnicas hay para la resolución quirúrgica. Muy bien. Mira, Fabri, hay que ser claros, muchas veces el paciente se da cuenta que con maniobras la hernia puede regresar o el contenido regresa y pues dice no es nada grave. Inicialmente eso se lo puede tomar de esa manera. El paciente se recuesta, se da un masaje y el contenido regresa, pero no puede el paciente arriesgarse a un punto en el cual eso ya no suceda. Entonces, dentro de las técnicas que tenemos una técnica abierta, que es lo que se hacía desde hace años atrás de un modo convencional. Sobre todo estamos hablando de la parte inglés. También el tema de hernias en el resto de la pared abdominal se maneja similar, pero siempre se individualiza el caso. Pero explícitamente para las ingles nosotros podemos hacerlo de modo abierto, es decir, a este túnel que mencionábamos o a esta puerta la abordamos desde su cara externa y hacemos un sellado de este espacio porque es un orificio que tenemos que sellar. Lo podemos sellar, o sea, lo sellamos con suturas y adicional a la sutura ponemos un refuerzo que está dado por la malla. La malla nos permite que el tejido se vuelva duro, se vuelva firme. Es como a una pared habitual darle un refuerzo, ya sea metálico o poner una doble pared más o menos, para entender y evitar que la hernia vuelva a formarse. Esa es la técnica abierta. En la técnica laparoscópica, en cambio, hacemos un abordaje desde la parte posterior. Desde la parte interna observamos el contenido, lo regresamos a su sitio, cerramos el orificio y colocamos igual una malla. La ventaja de la técnica posterior o laparoscópica es que la malla puede ser más grande, lo cual evita un efecto de dique que sí se da con la técnica anterior. Hoy por hoy la literatura no nos reporta una mayor diferencia en cuanto a una técnica o a la otra. Sin embargo, el hecho de hacer un corte por vía anterior, de abordar el músculo, tener que seccionarlo, siempre causa un poco más de malestar en el paciente. Sin embargo, las dos técnicas son totalmente útiles, son beneficiosas y las individualizamos de acuerdo al caso del paciente. Hay pacientes que por sus comorbilidades, enfermedades cardíacas, grupo etario, etcétera, no son muy tributarios de ser sometidos a una anestesia general, que es la que se requiere para la técnica laparoscópica. Entonces en ellos se propone una cirugía abierta. E inclusive en pacientes con muchas comorbilidades o riesgos ya ni siquiera se plantea una anestesia raquídea, que es el pinchacito en la espalda,
como en las pacientes mujeres de edad fértil la reciben muchas veces en las cesáreas. En estos casos, incluso si la hernia no es muy grande, existe descrita la técnica que se ha hecho en algunas ocasiones, las hemos hecho con anestesia local. Entonces vamos infiltrando, el paciente está despierto todo el tiempo y llegamos al sitio del defecto, corregimos el defecto y todo esto con anestesia local. Son casos no extremos, pero son muy pocos. Preferimos el confort del paciente, el confort nuestro, y yo en lo personal prefiero el abordaje laparoscópico. Y algo también que es muy importante para que sepan los espectadores, que la cirugía tampoco es una cirugía muy larga, ¿no? Que más o menos es entre unos 40, una hora que se demora, y son muy seguras todas las técnicas, ¿no? La cirugía laparoscópica tiene una recuperación mucho más rápida también. Sí, sin duda. Bueno, mira que depende, hay varios factores, ¿no? Edad del paciente, comorbilidades, tiempo de la hernia, porque hay pacientes que tienen hernias que están por mucho tiempo ahí, es un poco más difícil reducirlas, trabajar con los tejidos, que es algo más duro, regresar el contenido a su sitio es bastante complejo, entonces tienes que manipular más y ahí es probable que el paciente tenga más dolor postoperatorio. Pero en general las dos técnicas tienen una buena tolerancia al dolor. Hoy con la cirugía mayor ambulatoria el paciente se opera en la mañana, en la tarde puede estar yéndose a su casa con cualquiera de las dos técnicas, pero la verdad la mínima invasión sí te da un poco más de alivio, y para nosotros también la parte visual es mucho más cómoda porque puedes ver en macro, tú puedes hacer un zoom, puedes agrandar, quitar imagen, entonces es una ventaja bastante grande esa. Y también quisiera que nos explique algo que está revolucionando la cirugía, como la cirugía robótica. Entiendo que el cirujano con este tipo de cirugía controla todo con una precisión milimétrica, mucho más que con una cirugía laparoscópica. Bueno, sin duda. Ventajosamente estamos en una era en la cual los avances tecnológicos han beneficiado mucho al campo médico. Dentro del campo médico al campo quirúrgico, te estoy hablando hace más de 60 años acá, se empezó con la parte de la cirugía laparoscópica. Siempre la cirugía fue abierta, es decir, bisturí en mano, bisturí frío, y pues a abordar las diferentes cavidades, los diferentes espacios que tiene el cuerpo, y de acuerdo estoy resolviendo. Lo cual, claro, era un incremento del dolor, del tiempo de hospitalización, de los riesgos herniarios y de varios factores. Luego de esto vino la laparoscopía, que es colocar puertos, incisiones pequeñas de medio centímetro, 1 centímetro, incluso hay la parte acuscópica que es mucho menos, utilizas trócares, dispositivos de 3 milímetros en los cuales tú haces el abordaje, y esta mínima invasión, denominada mínima invasión, permite que el organismo se sienta menos agredido y que la recuperación sea más pronta, y a nosotros nos da la ventaja visual. Si a esto tú le sumas la ventaja de tener una angulación en tus movimientos, porque las pinzas robóticas, adicional a mejorarte la visión, porque tú puedes acercar, alejar, a diferencia del laparoscopio, esta cámara del robot gira mucho más, te da una visión mucho más nítida. Tú tienes unas pinzas que se angulan, entonces estas pinzas actúan a modo de tus manos, pero entre 5 milímetros, entonces es una maravilla. Eso lamentablemente las pinzas laparoscópicas no lo hacen porque son pinzas rectas. Ese es un tanto el limitante. Y pues sí, el robot hoy por hoy se ha convertido en una herramienta importantísima. Yo me atrevo a decir que en la década venidera, o al menos espero que muchos más hospitales aquí en nuestra ciudad tengan ya esta herramienta. Pero hoy por hoy la laparoscopía es una ventaja enorme, ¿sí? Existen pinzas que simulan también los brazos robóticos. Para la parte de hernias, hasta el momento no se ha demostrado una ventaja muy grande, al menos en hernias no complejas. Cuando son hernias complejas,
la asistencia robótica es una maravilla, o sea, te permite hacer cosas que no lo podrías hacer tal vez en abierta por la visión, no lo podrías hacer en la laparoscopía por la angulación, pero el robot te permite las dos cosas. Eso es una ventaja enorme, sin duda. Ahora, antes de la cirugía, el paciente, ¿qué debe tener en cuenta? Bueno, una de ellas es tomar en cuenta el tiempo en el cual se ha desarrollado su enfermedad, porque lamentablemente esto termina siendo así, es una enfermedad que tenemos que corregir. No dejar pasar mucho tiempo, que es parte del mensaje o lo que queremos llevar en este episodio del podcast. Luego de ello, el paciente debe alistarse dependiendo del tipo de anestesia que va a recibir. Sin embargo, como para estandarizarlo un poco, cuando son cirugías abiertas se puede hacer una anestesia raquídea, es decir, un bloqueo desde el ombligo hacia abajo. El paciente se queda sin percibir el dolor y sin movilidad momentáneamente de esa parte del cuerpo, y nos permite a nosotros trabajar en un lapso promedio de 1 hora. Cuando hacemos una cirugía laparoscópica, el paciente debe recibir anestesia general. En este caso, pues es completamente distinto. El paciente se despierta, tiene toda su movilidad sin ningún problema, a diferencia del otro paciente que tiene que esperar un par de horas para recuperar su movilidad. En cualquiera de los dos casos, como te dije, dependiendo de los factores de edad, comorbilidades, podemos pensar en que el paciente vaya el mismo día a casa o esperar unas horas más y que se vaya al día siguiente. Es importante que el paciente cumpla un ayuno. El ayuno debe ser mínimo de 6 horas. El paciente cuando ingresa debe venir con una ropa cómoda porque le van a pedir que se desvista y que se coloque una bata para facilidad nuestra al momento de ir al área quirúrgica. Y dentro de ello indicaciones generales. En el caso de las personas que usan pintura en las uñas, es preferible que esté despintado por los monitores que usamos, no joyas, no rímeles, etcétera, ¿sí? Esto ya pues es algo que está estandarizado para la mayoría de procedimientos. Y también debemos saber que deben hacerse exámenes, ¿no? Exámenes preparatorios como una biometría hemática, glucosa, electrocardiograma y la evaluación anestésica, ¿no? Para los pacientes que son un poquito más de edad, que tienen un poco más de comorbilidades, ¿no? Y un poco más de riesgo en la cirugía. También hay que informarle al médico si es que toman alguna medicación de base, ¿no? Como los anticoagulantes o medicación para la presión. Y también es importante saber que hay que dejar el tabaco unos días antes también, porque sabemos que el tabaco retrasa la cicatrización. Y el estado físico también influye, ¿verdad? Totalmente, completamente de acuerdo, Fabri, con todo esto. Es importante todo lo que tú mencionas. Claro, cuando hablamos de comorbilidades ahí vamos individualizando. Hay pacientes que requieren unos estudios adicionales, otros que no. Entonces depende mucho de ello. Pero tú nos has dado una buena explicación en cuanto a esta estandarización. Y una vez operado el paciente, ¿qué es lo que sigue, Doc? ¿Cuáles son los cuidados que debe seguir? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, mira, Fabri, en cualquiera de los dos casos, tú sabes, del paciente en el postoperatorio, sea ambulatorio, sea una cirugía mayor ambulatoria, un hospital del día, o el paciente se va al día siguiente, el paciente se va caminando. Lo aconsejable es que el paciente se mantenga en esa actividad. Se le recomienda no hacer esfuerzo durante un lapso de por lo menos 15 días, o sea, no levantar peso como tal. Posterior a este tiempo, por lo general nosotros vamos a solicitar en cambio que la pared se fortalezca. Que el paciente haga actividad, eso es importante. Si estamos frente a un paciente que tenía sobrepeso o obesidad, también le vamos a recomendar que mejore su peso, que mantenga su actividad, eso es muy importante. El cuidado del aseo diario es importante también en cualquiera de los dos casos porque va a haber heridas, y pues evitar también las prendas que puedan causar malestar, que ajusten mucho y demás. No hay nada más. Restricciones alimentarias como tal no existen muchas. El paciente será manejado con analgésicos luego de esto por vía oral y pues nada más adicional. Ok, y en cuanto a los signos de alarma que debe tener el paciente. Luego de la cirugía es importante, mira que cuando nosotros quitamos sobre todo hernias grandes, las regresamos a su sitio, el contenido, queda un espacio que denominamos de espacio muerto.
por cualquiera de los dos abordajes, abierto o laparoscópico, este espacio se queda ahí y pues nosotros tenemos técnicas o maniobras en las cuales evitamos reducir ese espacio, tratamos de unir la grasa que está alrededor. Sin embargo, puede formarse un líquido que se denomina líquido seroso y se acumula, esto se le denomina seroma. Entonces, complicación como tal no la es, sin embargo crea un disconfort porque el paciente tiene que venir a la consulta, nosotros tenemos que drenar, o se puede esperar, pero que casi a ningún paciente le gusta esto porque vuelve a sentir un bulto ahí, un malestar, y esto se vuelve algo un poquito duro, y también a veces preferimos drenarlo para evitar que se vaya a sobreinfectar. Muy raras veces, aunque sucede, puede infectarse también la herida, sobre todo en cirugías abiertas, y muy rarísimas veces puede haber un rechazo de la malla también. Otra de las cosas que pueden suceder es que la malla no se quiera adherir, que sufra rechazo y nos toque quitarla, o que la hernia recidive porque a veces la pared no soporta de un modo suficiente por más que le ayudemos con la colocación de la malla, y que la hernia vuelva a aparecer. Esas son como las cosas un poquito más frecuentes, pero de ahí tenemos un sinfín de cosas que podrían suceder, ¿no? Incluso sangrados, etcétera, pero que son cosas muy poco frecuentes. Mira que el objetivo de la cirugía es una cirugía curativa. Eso quiere decir que necesitamos o la cirugía tiene el objetivo de devolverle al paciente su movilidad, su confianza. Esto es paulatino, no es que el paciente sale y ya va a hacer todo. Como habíamos mencionado previamente, son 15 días en los que nosotros pedimos un reposo que denominamos relativo. Es decir, el paciente está deambulando, está haciendo actividades, pero no hace actividades de esfuerzo. Entonces, nosotros con esta cirugía lo que queremos es evitar complicaciones, devolverle la confianza al paciente y devolverle sus actividades diarias. Entonces las hernias nos recuerdan algo básico, ¿no? Que el cuerpo tiene sus límites. A veces nos creemos nosotros invencibles, levantamos más peso, trabajamos más horas, dormimos mucho menos de lo que deberíamos descansar, y hasta que algo se nos rompe o se nos debilita, como en este caso la pared abdominal, ¿no? Sin duda, Fabri, el cuerpo cuando se rompe no grita. No es que te grite y te dice, oye, me rompí. Solo te avisa, te dice, mira, esto me está pasando. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros hacerle caso. Si tú ves un bulto, sabes que algo está sucediendo, que eso no está bien, y hay sensación extraña, el cuerpo ya te está dando señales, y pues lo recomendable es que le escuchemos, ¿no? Así que, amigos y amigas, si notan una protuberancia en su ingle, no la ignoren, consulten, no esperen a que les duela. Y si el médico recomienda una cirugía, deben confiar. Las técnicas actuales son muy seguras, rápidas y con excelentes resultados siempre. Y es muy bien lo que tú dices, Fabri. Hay que recordar que la salud no es un gasto, es una inversión. Cuidar el cuerpo es cuidar nuestra historia y a las personas que forman parte de esta historia. Hoy aprendimos que una hernia inguinal no es solo un bulto o una protuberancia. Es una señal, una forma en la que el cuerpo nos pide atención. Y pues bueno, atenderse a tiempo no es solo un acto médico, es un acto de amor hacia nuestro propio cuerpo, ¿no? Y si este episodio te hizo pensar en alguien, en tu padre, en tu amigo o en ti mismo, compártelo, porque hablar de salud también salva las vidas. Esto fue Pase de Visita Podcast, donde la ciencia y la empatía se encuentran.